Buenas tardes a todos. Hoy presentaremos la conferencia del tema de una nueva narrativa de la memoria, que va a ser expuesta por el doctor Juan Aníbal Mesa Borja, que además es profesor de la universidad de los cursos de Psicología Educativa y Psicología Cognitiva y del Aprendizaje. Adelante. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, el tema que he propuesto es una narrativa de la memoria. La memoria es uno de los procesos psicológicos más al mismo tiempo más a mi juicio, más importante. ¿Por qué? ¿Por qué destaco el valor de la memoria? Porque es un proceso central en el funcionamiento de todo el sistema cognitivo, ¿no? Está bien claro que no podríamos percibir si no fuera por la memoria. No podríamos usar el lenguaje si no fuera por la memoria. No podríamos pensar si no fuera por la memoria. No podríamos razonar, no podríamos crear, no podríamos hacer nada sin memoria. Por último, no seríamos lo que somos sin memoria, ¿no? De manera que la memoria es un aspecto capital en el funcionamiento de cualquier ser humano, porque la memoria es la que da nuestra identidad, ¿no? Todo el mundo puede responder a su nombre, su historia, ¿no? Ahí está. Pero si la memoria falta, dejamos de ser lo que somos. De modo que ese es un interés que me acompaña de hace muchos años, la memoria. Y otro aspecto que destacaría de mis intereses es, aparte de mi interés por la psicología, porque si no, no sería psicólogo, es mi interés por la literatura. Soy un lector, soy un consumidor de literatura. No soy productor de literatura, pero sí soy consumidor de literatura en la forma de cuentos, de novelas, ensayos, ¿no? Y una última producción mía está en el campo de la literatura, es un libro de homenaje a un escritor piurano fallecido ya hace algunos años, Miguel Gutiérrez, ¿no? Es un libro de homenaje que ha merecido una nota periodística el domingo que acaba de pasar en el Dominical del Comercio. Ese autor ha escrito numerosas novelas y ensayos. Su obra cumbre es La violencia del tiempo, ¿no? Cuyo título inicial era El viento y la memoria, ¿no? Precisamente, El viento y la memoria. Pero después decidió cambiarle el nombre de la novela cuando ya se publicó como La violencia del tiempo. Y no es sino el recuerdo y la recuperación de una serie de eventos en su vida, ¿no? Y en la vida del país, que es plasmada en esa novela. Pero Miguel Gutiérrez tiene otro libro, ¿no? Que de alguna manera es el embrión de interés en esta conferencia. Es un libro cuyo título es El mundo sin Xochitl. El mundo sin Xochitl. El mundo sin Xochitl pretende ser unas memorias de Wenceslao A.O. Solamente da las iniciales de los apellidos, nunca ha puesto los apellidos, de manera que no se sabe qué, pero es Wenceslao A.O., ¿no? A.O. Y Wenceslao A.O., ¿no? Ha tenido una experiencia amorosa de tipo incestuoso con su hermana Xochitl cuando eran niños, ¿no? Y Xochitl muere como resultado de una peste en el norte del país, ¿no? Y muere. Y por eso él dice el mundo sin Xochitl. Ha muerto Xochitl, el mundo está sin Xochitl, y él vive solo para sus evocaciones, para
el recuerdo permanente de su experiencia o sus experiencias, más bien con Xochitl. Y escribe unas memorias que se le entrega a su viuda, ¿no? Para que ella a su vez lo entregue a alguien que se supone es un escritor, ¿no? Y que él vea si es que el libro, si es que esos escritos merecen ser publicados y que lo publique. Y que de ese modo Xochitl va a volver al mundo, digamos, ¿no? En la mente de la gente va a enterarse de esa bella historia de amor, ¿no? Gracias a las memorias que escribe Wenceslao Ao. ¿Ya? Entonces, el embrión del interés en esta conferencia es ese libro, El mundo sin Xochitl, de Miguel Gutiérrez. Como líneas iniciales de esta conferencia, ¿no? Yo he rescatado un epígrafe de un libro de Miguel Gutiérrez que se llama Celebración de la novela. Y en Celebración de la novela, Miguel dice lo siguiente. Celebración de la novela es un ensayo muy importante del autor, ¿no? Y dice, la memoria es imaginación y la imaginación es memoria. Nunca se recuperan en estado puro los hechos del pasado. Estos, al ser evocados, resurgen transformados por la imaginación. Eso es lo que dice en el mundo sin, en Celebración de la novela, y yo lo utilizo como un epígrafe de esta conferencia. En un pasaje de las páginas iniciales de Un mundo sin Xochitl, Miguel Gutiérrez dice lo siguiente. Como he sostenido en otras ocasiones, el momento mágico, por lo menos para mí, de la creación novelística, es el momento de la escritura. Momento en que, bajo el impulso de corrientes subterráneas y de los poderes asociativos de la memoria, cristaliza en formas simbólicas toda tu experiencia de la vida. Toda tu experiencia de la vida, dice, de la cultura y del arte. De modo que, sin ser el autor del todo consciente, la ficción que se va componiendo establece diálogos y relaciones metaliterarias con otras ficciones del presente y del pasado, ¿no? Eso lo dice en la página 200, en la página 14 de una novela publicada originalmente en 2008 y reeditada en 2008. Las citas que yo hago corresponden a la publicación de 2008, pero la publicación inicial es del 2001. Bien, en este pasaje, Miguel Gutiérrez destaca el rol de la memoria en la creación literaria y descubrimos referencias a lo que en psicología se conoce como memorias episódicas. Toda la experiencia de tu vida, dice, toda tu experiencia de tu vida, lo que uno vive constituye nuestra memoria episódica, ¿no? Entonces, lo que en psicología conocemos como memoria episódica, toda la experiencia de tu vida, y lo que conocemos como memoria declarativa de la cultura y del arte. Lo que sabemos de la cultura, lo que sabemos del arte, lo conocemos por nuestras lecturas, por conferencias, en fin, pero cristaliza como algo abstracto. Nos pueden hablar de Quijote, nos pueden hablar de Cervantes, pero nosotros
no hemos conocido a Cervantes, nosotros no hemos vivido lo que han vivido los españoles en la época que Cervantes elaboró el Quijote. Entonces, nuestro conocimiento no puede ser episódico. Nosotros no vivimos lo que vivieron Cervantes y la gente de su época. Pero hoy en día cualquiera puede leer el Quijote y lo que tiene es un conocimiento abstracto, ¿no? Que constituye una memoria declarativa. ¿Ya? Entonces, estas memorias declarativa y episódica entran en relación con otras ficciones del presente y del pasado. Porque mientras Miguel Gutiérrez planea escribir El mundo sin Xochitl, que es una novela de amor incestuosa, él ha tenido que leer otra literatura que también presenta hechos incestuosos, como por ejemplo Lolita, Lolita de Vladimir Nabokov, o libros de Musil, ¿no? Bien, esas referencias al papel de la memoria en los procesos de la creación literaria y el hecho que supuestamente el mundo sin Xochitl constituya las memorias escritas por Wenceslao A.O. hacia finales de los 90, me llevan a proponer aquí que el mundo sin Xochitl se inscribe en lo que he denominado una narrativa de la memoria. ¿Por qué una narrativa de la memoria? Porque la memoria ha interesado al cine. Hay muchas películas sobre la memoria, ¿no? Como si fuera la primera vez, El efecto mariposa, Alice, etcétera, una serie de películas sobre la memoria. Entonces podríamos decir que hay una cinemateca de la memoria. Hay una discoteca de la memoria, en el sentido de que hay una serie de canciones que hablan de la memoria, ¿no? Hay una pinacoteca de la memoria, hay obras de pintores que se refieren a la memoria. ¿Y por qué no hablar entonces de una narrativa de la memoria? ¿No? Bueno, hago una acotación. Se usa el término memorias en plural para hablar de un producto literario, ficcional o no. Puede ser unas memorias reales, los escritores o artistas, etcétera, como vamos a ver, escriben acerca de su vida, pero también hay quienes han escrito memorias ficticias, que es el caso del mundo sin Xochitl, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, memorias de Adriano o Yo Claudio, también constituyen ejemplos de memorias ficticias, ¿no? Bueno, voy a hablar acerca de la memoria y de las memorias, ¿no? Comenzaré hablando de las memorias. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, del año 2001, aparecen dos acepciones, ¿no?, que se corresponden con el tema de interés en esta conferencia. ¿Cuáles son? Exposición de una serie de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Esos son memorias. Cuando un estudiante termina su periodo de internado, presenta unas memorias, que efectivamente son la exposición de una serie de hechos, de datos o motivos referentes a determinado asunto. El rector de la universidad anualmente presenta sus memorias de la gestión en la universidad, etc., ¿no? Esas son las memorias. Pero sobre todo nos interesa esta otra acepción que dice libro o relación escrita en que el autor narra su propia vida o acontecimientos de ella. Narra su vida, puede ser toda su vida, o puede ser un segmento, un sector de su vida.
Se establece una distinción entre memoria y autobiografía, que tienen mucho parentesco, porque en ambos casos se recupera datos de la memoria de largo plazo y se escribe un documento, ¿no? Que son las memorias. Pero hay cierta diferencia entre ambas, porque una autobiografía cubre toda la vida de una persona, en tanto que unas memorias están circunscritas a determinadas épocas o acontecimientos de la vida de alguien, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos esa distinción. Pero en ambos casos, creo que la memoria, como proceso psicológico, es un evento fundamental para escribir o una autobiografía o unas memorias. De hecho, una serie de personajes de la política o de la cultura han legado sus memorias, las cuales no solo han permitido una aproximación al mundo personal de los autores, ¿no? De las mismas, sino también a las circunstancias sociales, políticas y culturales en que vivieron, a través de las biografías, autobiografías, de las memorias. Podemos hacernos una idea de la época en que el autor vivió, ¿no? De las circunstancias, como dice, políticas, sociales, culturales que ha vivido ese autor. Los novelistas Gabriel García Márquez y Günter Grass, entre otros, han publicado sus memorias. García Márquez, en Vivir para contarla, así se llaman sus memorias, Vivir para contarla, narra las peripecias de la vida de sus abuelos maternos, con quienes vivió buena parte de su infancia, desde su nacimiento, y la de sus padres, quienes vivieron un romance verdaderamente novelístico, ¿no? O novelesco, así como los avatares de su propia vida como periodista hasta el año 1955. Es una sabrosa descripción de la vida de Gabriel García Márquez. Lamentablemente no pudo escribir más allá de ese volumen. La pretensión era que él quería escribir sus memorias, ¿no? Hasta algunos años antes de morir, se supone, pero solamente llega a narrar su vida hasta el año 1955. Por su parte, Günter Grass, el año 2007, publica Pelando la cebolla, así se llama su libro, Pelando la cebolla. Un libro con un título, a mi juicio, metafórico, ¿no? Alude obviamente a que una cebolla tiene muchas capas y pelarla produce lágrimas, ¿no? Produce lágrimas. Lo mismo puede ocurrir cuando uno desbroza cada una de las etapas o cada una de las capas de recuerdos de que está hecha su existencia y constituye su memoria autobiográfica. En sus memorias, Günter Grass, hace un recuento de los años de su infancia en Danzig, Alemania. Su temprana incorporación a las fuerzas de la Waffen-SS, ¿no? Es decir, de niño, de jovencito, había pertenecido a las fuerzas nazis, algo que él lo ocultó hasta que escribió algo y la gente se enteró. Entonces, bueno, eso le causó muchos problemas a Günter Grass, ¿no? Pero también en ese libro narra su actividad como minero y su exilio en París, alternando entre la primera y tercera persona. O sea, hay capítulos que están escritos en primera persona y otros que están escritos en tercera persona, ¿no? ¿Por qué razón eso? Porque cuando escribe en tercera persona
es que como se sacudiera de sus propias experiencias y de la responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Nos habla de su pasión. Además, en ese libro habla de su pasión por los libros y por la pintura. Günter Grass era a la vez escritor y también pintor. A propósito de pinturas, el artista plástico peruano Fernando de Cislo ha dejado un hermoso libro de memorias, ¿no?, llamado La vida sin dueño. En ese libro rememora su trayectoria vital desde el nacimiento de su vocación de pintor. Soy pintor, dice en la primera línea de su autobiografía, ¿no? Y su contacto con la cultura libresca, pues en su casa se reunían 3 bibliotecas. La de Abraham Valdelomar, que era hijo de la abuela de Fernando de Cislo, ¿no? La biblioteca de Eduardo Nuguet Valdelomar y la del propio padre de Fernando de Cislo. Habla de su adolescencia y primera juventud en el barrio de Santa Beatriz, en el que tuvo contacto con personajes importantes en la cultura peruana, como el vitralista Winternitz, los poetas Javier Abril, Jorge Eyelson, Emilio Westphalen, Javier Sologuren y Blanca Varela, así como Doris Gibson y Sebastián Salazar Bonde. La gran memoria de Cislo registra las experiencias que tuvo en sus innumerables viajes a Europa y a Estados Unidos de Norteamérica, y lo que estos viajes dejaron en él y en su obra. ¿Cómo omitir en esta mención de memorias El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa? Personaje por estos días muy controvertidos, ya saben ustedes por qué, ¿no? Mario Vargas Llosa, en El pez en el agua, ¿no?, con su estilo ágil y a lo largo de 20 capítulos del libro, se va moviendo a diferentes etapas y circunstancias de su vida. En los capítulos impares, aspectos de su vida familiar y personal, y en los capítulos pares, su experiencia de 3 años en la actividad política. En lo familiar y personal, evoca el episodio aquel de cómo a los 10 años de edad conoció a su padre, a quien siempre había supuesto muerto. Al interior de la familia Llosa se había inventado esa historia para justificar la ausencia del padre, pues éste había abandonado a Dora, ¿no?, cuando ésta tenía 5 meses de embarazo. Padre con quien tuvo siempre una relación fría y distante, y de mutuo rechazo. Narra luego su esencia en el Colegio Militar Leoncio Prado. En ese colegio, el cadete Vargas Llosa era uno de los blanquitos y formaba parte de una pequeña minoría en este gran océano de indios, cholos, negros y mulatos, dice en la página 117. ¿Ya? Un mundo de cholos, mestizos, mulatos, etc., en que se manifestaba de manera violenta la discriminación, el resentimiento, el rencor, el odio. Lo mejor que le pasó ahí, dice Vargas Llosa, fue descubrir lo que era el país, pues en ese colegio se reproducía en pequeña escala
la diversidad étnica, regional y socioeconómica del país. Sus experiencias en León Soprado dieron lugar a esa formidable novela que es La ciudad y los perros, uno de los hitos en ese fenómeno literario conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Respecto de su actividad política, se refiere a cómo comenzó a liderar un movimiento de rechazo a las estatizaciones de la banca por el gobierno de Alan García, ¿no? Y cómo luego esto derivó en su candidatura a la presidencia del Perú por el Frente Democrático FREDEM. Es sorprendente la capacidad de rememoración de los autores de memorias. Es que quizá se auxilian para su evocación o sus evocaciones en documentos como cartas o diarios. Es probable que Vargas Llosa se apoye en libretas de apuntes y un registro escrupuloso de sus artículos para diferentes medios del mundo. Ese es al parecer el caso de Oliver Sacks, ¿no? De Oliver Sacks, quien solía llevar diarios muy detallados y a partir de ellos escribía sus libros, como por ejemplo En movimiento, una vida, que quizá más que un libro de memorias sea una autobiografía, pues la pretensión es que el libro abarque toda su vida, en tanto que El tiro tungsteno, otro libro de Sacks, ¿no? Sí se correspondería a el caso de las memorias, pues abarca tan solo una etapa de su vida, su segunda infancia, su etapa escolar. Sin embargo, lo que emparenta memorias y autobiografías, ¿no?, es el uso del proceso de la memoria como recurso principal en su elaboración. Sacks, ¿no? Oliver Sacks, comienza su autobiografía evocando los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en lo que siendo niño tuvo que vivir confinado en un internado fuera de Londres, y que ahí lo que extrañaba más era su libertad de movimiento, ¿no? Escapaba a esa sensación de confinamiento que le duró toda la vida, cuando en ocasiones montaba a caballo y más tarde, ya de adulto, o de joven y adulto, montaba motocicletas, tanto que pertenecía a organizaciones de motociclistas, ¿no?, que se desplazaban en diferentes lugares de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, donde él estuviera, ¿no? En movimiento, una vida es un libro en el que asistimos a la génesis y el desarrollo de cada uno de sus otros libros que están relacionados con las neurociencias. Yo sugiero leer libros de Oliver Sacks, ¿no? Leer El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, por ejemplo, Despertares, La vida de los ciegos, La isla de los ciegos al color, Los ojos de la mente, Musicofilia, Veo una voz y otros libros, ¿no? Yo sugiero buscar los libros de Oliver Sacks, son muy reveladores, ¿no? Hay otras memorias que sería de provecho leer, por ejemplo, Diario de invierno, del escritor norteamericano Paul Auster, ¿no?
título que alude a esa estación del año fría y de nieve, ¿no? Como una metáfora a la vejez, en un relato que no deja respirar, va moviéndose párrafo a párrafo entre su niñez y su temprana vejez. Asimismo, Homenaje a Cataluña, del escritor inglés George Orwell, ¿no? Que es un testimonio de su experiencia de más o menos medio año en la Guerra Civil Española, formando parte de las milicias, ¿no?, de la República. En las dos primeras líneas de Homenaje a Cataluña se lee: en el cuartel Lenin de Barcelona, un día antes de alistarme en la milicia, vi a un miliciano italiano delante de la mesa de oficiales, ¿no? Eso lo dice en la página 22. Efectivamente, las milicias estaban formadas por voluntarios de todas partes del mundo. Vallejo fue un miliciano, ¿no? Vallejo formó parte del ejército de la República de España, ¿no? Bueno, esas milicias estaban constituidas por voluntarios de todas partes del mundo, particularmente italianos. Los partisanos, así se llamaban los milicianos italianos, los partisanos eran miembros de la resistencia contra el gobierno de Benito Mussolini inicialmente y luego contra el invasor nazi después. Italo Calvino fue un partisano y en Ermitaño en París, un libro que publicó en 2003, hace memoria de esa época de su vida, y en su autobiografía política juvenil señala lo siguiente: a la misma edad, los 16 años, los años de la guerra de España, que parecía un signo claro de la derrota de los valores en que mis padres creían, yo aceptaba aquel mundo suyo de valores como una tradición y como una defensa contra la vulgaridad fascista. La suya fue una familia partisana en la que se compartían opiniones antifascistas, antinazistas, antifranquistas, antirracistas y antibelicistas. Bien, ahora me paso a tocar otro aspecto en esta conferencia. Los libros que acabo de reseñar conformarían legítimamente una literatura de la memoria, porque todos hablan de sus vidas, ¿no es cierto?, las autobiografías. Entonces los libros de reseñar, muy justificadamente, muy legítimamente, podrían constituir una literatura de la memoria, en textos no ficcionales, porque hablan de su propia vida, no es ficción, es su vida. Hay también literatura de ficción que hace uso de la memoria, ¿no?, como un recurso narrativo. Es el caso de Memorias de Adriano. Memorias de Adriano es una novela de Marguerite Yourcenar, ¿no?, del año 1984, quien en esa novela nos sumerge en la mente de Pluvio Helio, conocido como Adriano, emperador muerto el año 117. Fue al parecer un hombre muy culto, amante de la literatura griega y
se caracterizaba por poseer una gran memoria. La novela de Yourcenar comienza como una carta, ¿no?, dirigida por Adriano a Marco Aurelio, luego su sucesor. En esa carta, Adriano empieza a hablar de sus padecimientos físicos, lo que lo lleva a reflexionar sobre su vida como persona y como emperador, ¿no? En sus reflexiones o en sus memorias reflexiona también sobre el poder, la filosofía y el amor. Justamente una parte importante de ese libro, ¿no?, de la trama de ese libro, es su apasionado amor por Antínoo. Es una obra profunda e intensamente conmovedora. También podríamos citar Memorias del subsuelo, de Fedor Dostoyevsky, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y Yo, Claudio, de Robert Graves. Todos esos libros podrían considerarse dentro de la narrativa de la memoria, pero en textos ficcionales. En esa constelación de novelas sobre la memoria es que habría que situar, ¿no?, el mundo sin Xochitl, del cual empecé hablando al comienzo de esta conferencia. Como vemos, la memoria constituye un género literario y los autores, tanto de memorias reales como de memorias ficcionales, recurren a su memoria para contar eventos psicológicos. La memoria como evento psicológico. Al comenzar la conferencia, destaqué la importancia de la memoria. No es que los demás procesos no tengan su importancia. Por supuesto, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, todos tienen su propio valor. Pero a mí me parece que el valor de la memoria es crucial, porque como señalé, ahí tenemos la clave de lo que somos. Uno es lo que guarda en su memoria, todo lo que sabemos respecto de nosotros, ¿no? Dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes nuestros hermanos, quiénes nuestros parientes, dónde vivimos, en qué barrio, en qué localidad, en qué lugar vivimos, ¿no? Cuáles fueron nuestras experiencias en la escuela, ¿no?, en la casa, etcétera, incluyendo una memoria autobiográfica. Y la memoria autobiográfica está constituida de varios tipos de memoria. Memoria declarativa. ¿Dónde has nacido? Ah, nací en la clínica tal, en el hospital tal, tal día. ¿Uno tiene recuerdo de eso? No. No tiene recuerdo de eso en términos episódicos. Es información que uno ha recogido de documentos. Cada uno de nosotros ha leído alguna vez su partida de nacimiento y se ha enterado de cosas, pero no tiene memoria directa de eso, ¿no? Y así de muchas cosas que nos han acontecido antes de los 3 o 4 años, forman parte de la memoria declarativa. Cuando tenías 7 meses, enfermaste gravemente y tuvimos que llevarte al doctor. Felizmente te recuperaron y sanaste. Correcto, ¿no? Pero eso no tienes conciencia de eso, te lo cuento. Sin embargo, a partir de los 5 o 6 años, ya empezamos a construir otro tipo de memoria, la memoria episódica, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Y en algunas circunstancias, lo que hemos vivido, lo tenemos tan presente como si hubiera ocurrido ayer, ¿no? Y genera una serie de emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la base de la memoria declarativa,
y la memoria episódica. Los autores de ficciones y los autores de memorias van tejiendo sus construcciones literarias, ¿no? Bueno, no se trata de una clase de memoria, de manera que digo ahí lo esencial, ¿no? Digo lo esencial, hay que hablar acerca de la estructura de la memoria de corto plazo, de largo plazo, la semántica, la memoria léxica, etcétera, pero no es del caso hablar de ellas en esta conferencia, ¿no? La idea era hablar más bien acerca de los procesos de la memoria en la elaboración de la novela El mundo sin Xochitl de Miguel Gutiérrez, ¿no? También dije en algún momento de esa conferencia que legítimamente podríamos hablar de una narrativa de la memoria. Ya anticipé, pero lo puedo leer otra vez. En la literatura, la pintura, la música, el cine, uno puede confrontarse con expresiones del arte en que la memoria juega un papel muy importante en la actividad de los artistas, pero también obras de arte en las que la memoria resulta ser una de sus temáticas. Es verdad, todo artista, todo escritor moviliza recursos de su memoria, ¿no? Entonces, ahí hay un interés por la memoria como proceso psicológico. Pero además hay una narrativa que toma la memoria como un personaje de la novela o de las novelas, ¿no? En relación al libro de Miguel Gutiérrez, ¿no? Se diría que nada es gratuito en la elaboración de un texto de ficción, ¿no? Todo tiene un valor o estructural o funcional. Así, en el curioso cuento, ¿no?, de Jorge Luis Borges, llamado El Memorioso Funes, o Funes el Memorioso, tratándose de la memoria, comience el cuento con la frase "lo recuerdo", ¿no? Es un cuento sobre la memoria y es curioso que la primera palabra del cuento sea "lo recuerdo", ¿no? Metiéndonos de manera muy esencial y muy rápida en los temas que va a abordar en ese cuento, lo recuerdo, ¿no? Y que en el primer párrafo se mencione 6 veces, en un párrafo se mencione 6 veces la palabra memoria. En las primeras líneas dice, lo recuerdo. Yo no tengo derecho a usar ese verbo sagrado. En la novela de Humberto Eco, otra novela como La misteriosa llama de la reina Loana, la memoria es un personaje de la novela, ¿no? Porque en esa novela se puede uno enterar de los avatares de la vida de Giambattista Battista, ¿no? Una persona que tiene un accidente cerebrovascular y que a raíz de ese accidente cerebrovascular pierde la capacidad de poder recordar eventos de su memoria episódica. A raíz de ese accidente cerebrovascular, ¿no?, este personaje apodado Jambo, ¿no?, olvida asuntos de su vida episódica, ¿no? Pero su memoria semántica está bien conservada. Él es dueño de una librería de viejo, una librería de incunables. Incunables son las primeras ediciones de los libros, ¿no? Son librerías especiales
donde va gente de mucho dinero, ¿no? Coleccionistas de las primeras ediciones. Imagínense que alguien tuviera la primera edición de, he mencionado en la conferencia, la primera edición del Quijote de la Mancha. Eso es invalorable, ¿no? ¿Cuánto costará tener, en términos monetarios, cuánto costaría tener uno de los primeros libros que se publicaron de esta novela? O la primera edición de la Divina Comedia, la primera edición de Gargantúa y Pantagruel, en fin, ¿no? Entonces, él, Jambo, tenía una librería de viejo y él se acordaba todos los libros que tenía en la colección de su biblioteca e inclusive recordaba los precios de los libros. ¿Ya? Pero, asuntos de su vida, eso los había olvidado plenamente, totalmente, ¿no? Totalmente, experiencias de su vida. No sabía si estaba casado y con quién, no sabía si tenía hijos y quiénes eran sus hijos, qué experiencia había tenido con sus hijos, nada, nada de su vida como persona, ¿no? Memorias semánticas, sí, recordaba de lo que había leído. Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿usted cómo se llama? Y él no recordaba cómo se llamaba, y se le ocurre decir, yo me llamo Ardus Gordon Pym, ¿no? No, le dice el médico, usted no es Ardus Gordon Pym. Entonces, por lo menos sabía lo que es un nombre, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Y da un nombre, Arthur Gordon Pym. Pero Gordon Pym no era su nombre. Arthur Gordon Pym es el título de un relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Arthur Gordon Pym, así se llama el cuento, ¿no? Y trata sobre un fulano que ha naufragado y bla, 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 ¿no? Entonces, que él responda frente a la pregunta, ¿y usted cómo se llama? Y da un nombre, revela que él sabe lo que es un nombre, pero no recuerda su nombre. Ha perdido la memoria episódica, ¿no? Pero otras memorias se conservan plenamente. Entonces el médico lo lleva al baño y Bodoni, al ver una pasta de dientes y un cepillo nuevo, vierte pasta dentífrica sobre el cepillo, procede a cepillarse los dientes. O sea, no ha perdido la memoria procedimental. Cuando sale del hospital puede manejar su automóvil y llegar tranquilamente a su casa. O sea, esas cosas sí las conserva. Lo que no conserva es su vida episódica, ¿no? Hay una parte del relato en la que cuando le dan de alta del hospital, ya le han presentado a su esposa, ¿no? Y él le dice a su esposa, pensar querida, ya sabe que es su esposa, y le dice, pensar querida, que esta noche voy a perder la virginidad, ¿no? ¿Por qué le dice eso? Porque no tiene recuerdo de ninguna experiencia sexual que haya tenido con ella o con alguna otra mujer. Se ha perdido, se ha borrado de su memoria. Entonces, la gravedad de su vida es que ha perdido la capacidad de memoria episódica. Y toda la novela es un conjunto de peripecias mediante las cuales él pretende recuperar su memoria episódica para ser quien es. Porque hasta ahí ha perdido la identidad, no sabe quién es. No tiene recuerdo de sus padres, de sus hermanos, de lo que ha vivido como niño, como joven, nada, nada, nada. Bueno, pero en todo caso, no es tampoco motivo de presentación de esta charla hablar sobre la misteriosa llama de la reina Loana, pero les invito a buscar la novela y leerla. Es una novela que sería de lectura provechosa para cualquier psicólogo o estudiante de psicología, porque en esa novela se habla de la memoria. Si bien se habla de personajes, pero a través de los personajes se va hablando de la memoria. Por ejemplo, ahí se alude al hecho de Marcel Proust, ¿no? Se llama
la experiencia de las Magdalenas, ¿no? Que alude a que un día Marcel Proust va a una cafetería, pide tilo, pide unos pastelillos llamados Magdalena, y se le ocurre remojar el pastelillo en el tilo y metérselo a la boca. Y el sabor de esa Magdalena con el tilo le hace recordar sus experiencias infantiles en casa de su tía Leonina. Y a raíz de esa experiencia, su memoria se desborda, como si un dique se hubiera quebrado, y recuerda y recuerda y recuerda, y tiene que escribir 7 tomos de esa brillante novela que se llama En busca del tiempo perdido, que es otra novela que los psicólogos deberíamos leer, ¿no? Esta novela, En busca del tiempo perdido, ha sido materia de trabajo de Daniel Schachter, un psicólogo, y ha sido materia de trabajo para un neurofisiólogo cuyo nombre en ese momento no me acuerdo. ¿Ya? A propósito de memoria, no me acuerdo, ¿no? Y también hay otra novela que formaría parte de la narrativa de la memoria, es Los artistas de la memoria, de Daniel Moore, Los artistas de la memoria. También sugiero que busquen esa novela y la lean, porque el personaje no son las personas, el personaje en toda la novela es la memoria, porque Ada Burum, que está perdiendo la memoria, es una mujer enfrentada a la experiencia del Alzheimer. Y hay que ver cómo se describe el fenómeno de una persona que está perdiendo la memoria. Además, en el libro se habla de su hijo, ¿no? Norval, que tiene una hipermnesia. Eso quiere decir que él no olvida lo que ha vivido. Todo, lo recuerda, todo. Y ese es un problema, ¿no? Es un problema porque a veces quiere tener una vida normal, pero así, de repente aparece en su cabeza una información. Y en relación a eso sabe cuándo la ha escuchado, dónde la ha escuchado, de quién se la ha escuchado, se desbordan los recuerdos, a pesar de él, ¿no? Él no olvida nada, es un hipermnésico, pero además de hipermnésico, es sinestésico, es decir, un individuo que puede percibir la voz de los colores, la voz de los colores, ¿no? Vean ustedes cómo la mezcla de percepciones puede puede ver los sonidos, porque si lo puede traducir en colores es que lo ve, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Pero tampoco es el caso hablar de eso. ¿Ya? De modo que hay varias novelas relacionadas a la memoria. Y El mundo sin Xochitl, por el cual tengo interés, es una novela, a mi juicio, que forma parte de la narrativa de la memoria, porque a lo largo de esa novela, Wenceslao Ao va evocando experiencias que ha vivido con Xochitl y otras personas relacionadas a Xochitl, ¿no? Y hay un despliegue importante, interesante, de datos de memoria declarativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la madre de Wenceslao y Xochitl es una joven mujer de 18 o 19 años, ¿no? Cantante de segunda línea o tercera línea de óperas, ¿no? Una cantante de óperas, pero de medio pelo. Pero como cantante de ópera, debe conocer el repertorio operístico. Entonces, Miguel Gutiérrez, para escribir la novela, tuvo que informarse acerca de óperas, autores, temas, instrumentos, en fin, una serie de detalles sobre las óperas. Entonces, pone en juego ahí su conocimiento declarativo. Pero también activa su memoria episódica. La vez que siendo niño vio por las calles de Piura a un anciano que iba junto a una empleada negra, y la empleada negra
llevaba de la mano a dos niños, una niña rubia y un niño castaño, que él creyó, cuando niño, Miguel Gutiérrez, creyó que eran los nietos de este hombre. No eran los nietos, eran los hijos de este anciano, ¿no? ¿Ya? Y este anciano los había tenido a los 70 años con esa joven de 19, 20 años, ¿no? En su tercer parto, Profesor, la mujer muere. ¿Sí? profesor, disculpe, faltan 5 minutos para que Sí, acabe. sí, 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 Debemos, sí, de ah, acuerdo. para- Estoy viendo el reloj, no se preocupe, no me voy a pasar de la hora, ¿ya? no, para las ¿Ya? preguntas. Entonces, O seguimos. para las preguntas, ya. Bueno, entonces les estoy diciendo cómo así en el mundo sin Hoshin, Miguel Gutiérrez activa sus propios recuerdos declarativos, episódicos, eh, procedimentales, porque hay un pasaje de la novela donde él narra cómo alguien maneja una motocicleta en un lugar pedregoso, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, desgraciadamente no hay tiempo para describirlo todo, pero es una invitación a que puedan buscar la literatura que menciono y leerla, ¿no? Y sacar su propio provecho, ¿no? Mi, mi propósito ha sido motivarlos a buscar literatura, ¿no? De memorias reales, pero también de memorias ficcionales, ¿ya? Eso es todo por esta charla. No sé si es que hay alguna pregunta en particular. Con todo gusto la puedo contestar. Bueno, al parecer no hay preguntas, ¿no? Espero, no alcanzo a leer. Si alguien me puede leer lo que dice en el chat, aquí en mi computadora se desaparecen los mensajes. ¿Alguien puede leerme los chats, por favor? Sí, profesor. A ver, yo se le Ya, voy diciendo, hay una pregunta que dice, ¿cuáles ya. serían los cuentos o novelas, además de los muchos que ya mencionó, fundamentales para encontrarnos a la memoria en dicha literatura? Eh, a ver, últimamente he leído dos novelas, ¿no? Línea de Fuego, de Alberto, me olvido el nombre a propósito de memoria, ¿no? Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, ¿no? Línea de Fuego, y es todo un ejercicio de memoria histórica, porque lo que pretende rescatar es lo que aconteció durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y acabo de leer también el manuscrito de una novela que se llama Entre el Fuego y la Palabra. Hay una coincidencia. La otra es Línea de Fuego y este es Entre el Fuego y la Palabra, que es una novela que trata de reconstruir la época de los 80 en el Perú, la época de los 80, 90, la época de la guerra civil interna, ¿no? Entre Sendero Luminoso, MRTA y las fuerzas militares y policiales en Perú. Entonces sería interesante leer esa novela para tener memoria de lo que ha pasado en el Perú, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otras novelas sobre la memoria podría mencionar? Ahorita no se me ocurre ninguna, salvo las que he revisado en la conferencia, ¿no? Ya con eso tienen bastante que leer, ¿no? ¿Otras preguntas? Profesor, hay una. ¿Qué obra le recomendaría a los estudiantes de psicología? ¿Qué obra? Eso es bien complicado, ¿no? Ya, creo que una buena recomendación sería que leyeran la misteriosa llama de la reina Loana de Humberto Eco. Ahora, en general, lo que yo recomendaría a todo estudiante de psicología es que leyera literatura. En general, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay una serie de investigaciones que han demostrado
que leer literatura de ficción desarrolla el fenómeno de la empatía, ¿no? Y los psicólogos hemos de ser empáticos, ¿no? Es una condición para ser psicólogo, meterse en el pellejo de los otros. Y la lectura de literatura nos permite eso. Hay una expresión que dice, el que nunca ha leído un libro está limitado a vivir su triste vida, pero aquel que ha leído libros puede vivir 1000 vidas, porque en cada lectura vive vicariamente la vida de los personajes, ¿no? Entonces, invito a leer cualquier libro de buena literatura, por supuesto, pero del conjunto de textos que yo he mencionado, yo recomendaría La misteriosa dama de la reina Loana y toda la bibliografía de Oliver Sacks. ¿Ya? Ustedes como psicólogos le van a sacar mucho provecho, porque tiene una mirada psicológica y psicológica, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay una más, profesor. A ver, dígala. ¿Consideraría la novela Adiós a las armas de Hemingway como parte de esta literatura de la memoria? Desde luego que sí, porque nos retrotrae a una época de la guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces, Adiós a las armas alude a las circunstancias en las cuales hemos de terminar con las guerras, ¿no? ¿Ya? Y es todos los acontecimientos que vivió Hemingway en la guerra y particularmente cuando los aliados ingresan a Francia y la liberan, ¿no? También yo creo que toda literatura valiosa es útil de leerse, ¿no? Adiós a las armas puede ser un buen libro también. Sí, profesor, eso sería todo, profesor. Gracias a todos Muy bien. por acompañarnos en esta conferencia. Les invitamos a seguir entrando en las demás conferencias del día y de la semana y que tengan una buena semana en la psicología. Gracias. Ya, y a todo el mundo le deseo un feliz día de psicólogo, ¿ya? Abrazos y nos vemos. Chao, gracias por su atención. Gracias.